Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente en una transmisión desde el canal de Asturiano Futsal TV. Volvimos después de una fecha en la que Astu también tuvo una gran victoria ante All Boys por los cuartos de final de esta Copa de Plata. Y hoy nos encontramos desde Argentinos Juniors para presenciar un espectáculo en el que nos vamos a medir ante Independiente por las semifinales. Está por arrancar el partido, así que ahora vamos a proceder a decirles las formaciones de los equipos. Por parte de Asturiano va a salir en el arco Jessica de Lía. De cierre va a ir de Lubianchi, por derecha Melo. De punta va a ir Vicky. Y por izquierda va a ir la China. Por parte de Independiente va a jugar la número 3, Cela. La número 2, Alonso. Va a estar también la número 10, Zárate. La arquera Otero. Y una jugadora que ahora se la vamos a decir porque no podemos verle el número en la camiseta. Avisen si pueden, si se ve bien, si está todo ok, o si necesitan que mejoremos algo para que sea una buena transmisión y que todos juntos podamos disfrutar de lo lindo del futsal y lo lindo que es presenciar los partidos del Astur. ¡Uy! El cabezazo de Melo. Sin palabras. No me salían las cosas. Pero que no fue. Ahí está, la número 3 nos faltaba. No, la número 3 ya la dije. Bueno, no importa, después les digo. No se preocupen. Les contamos. Estamos en una parte donde hace mucho calor. El tiempo no lo podemos ver por nuestra posición. Pero bueno, nos lo van a ir cantando, así que ustedes no se preocupen. El pase, que no era eficaz ni preciso para Independiente. La pelota ahora que le corresponde a Asturiano. Es Vilu, el pase para Melo. Melo que avanza con tranquilidad. La juega para Vicky, que cabecea. Excelente Otero, como la atajaba. El partido acaba de arrancar. Por ahora Independiente no tuvo llegadas al arco. Asturiano tuvo varias jugadas peligrosas. Estos que han gustado. A ver, toca ahí. Están escuchando ahora, lo que vamos hablando todos los... No sabemos qué tocábamos, qué pasó. Se puso blanco, bueno, pasan qué cosas. Pero bueno, ya estamos bien ahora. Se pueden avisar si se escucha bien o si estamos hablando de nuevas horas. Pero bueno, el partido acaba de arrancar va 0-0. Asturiano tuvo llegadas, Independiente por ahora no. La pelota la maneja la doctora. Se la pasa a Melody Geller, la jugadora de la selección. Y la muestra, la pisa. Le quedaba lejos la pelota para controlar. Está Otero. Pase para Zárate. Zárate que quería jugar con la número 3. Con Cela, pero excelente la China. Sacaba la pelota afuera. Otero con la pelota, tiene 4 segundos. Descarga con Zárate, la pelota queda ahí. El cuerpo que pone, juega Independiente. La lucha ahora con Vicky Rodríguez. Las quejas ante el juez. La pelota queda en profundidad, pero que queda corta y le agarra la número 9. Es la que nos faltaba, la Rarte. Pero Jessie se queda con la pelota. El pase. Ay, que iba para Vicky. Independiente ahora que conduce la pelota, la maneja. Vemos un Asturiano muy plantado, muy concentrado. Muy bien están marcando las pelotas. Varias pelotas pudieron recuperarlas y otras las pudieron tirar afuera. Alonso quiere pegar, le rebota el pecho a Vicky. A la Rarte, esta es Cela. La paralela que quería jugar la marca de Lubianchi. Zárate que queda con la pelota. El pase que iba para la número 8 con Pan Guinao.
que no llegaba a su destino. La pared fenomenal. La Asturiano, la pelota que cae ahí. Otero salía. Chocaba con Vicky. Hay cambios en Independiente. ¡Le queda Vicky! ¡Le queda menos! ¡Le quiere pegar! ¡Se tira al piso! ¡Ay, por favor! Casi, casi. Como les venía diciendo, cambios en Independiente. Ingresa Ori Farías, jugadora de cuarta división. Juega en la tercera, ahora está jugando en primera con grandes minutos. Otero con la pelota, el pase para la ex Secla, que no podía ante la marca de Melody Geller. Es Otero. Otero que avanza con tranquilidad. La jueza que grita bajo los brazos. La volea. El Panguinao. Asturiano, que cambia el cuarteto, ingresa Florencia Campos, Nati Negro, Vicky Fernández y Lula Porto. Esta es Vicky. El pase para enlazar con pivot. La recupera la jugadora de Independiente. Esta es Zárate. El pase que quería jugar con Alonso, la recupera excelente Vicky Fernández. Se va ella sola, contra el mundo, le pega. ¡Ay, queda ahí! ¡Ay! ¡Mano! Excelente jugada. Lamentablemente no se podía concretar. Excelente. Nuevamente la zurda, excelente pase. Me vuelvo loca, me vuelvo loca. Qué lindo pase. Qué lírica. Qué lindo espectáculo que estamos viviendo acá en Argentinos Juniors. Con Flor. Florcita que la quiere jugar en profundidad con Lula. ¡Hay que pegar ahí! Otero la sacó justo. Casi, casi. Nos mordemos la lengua. No se puede creer lo que acaba de sacar Otero. Muy buen pase para destacar, la verdad. El de Vicky. La zurda ingresó a la cancha con toda, la verdad. Una jugadora de Independiente que no prosperaba. Saque lateral en manos de Negro. El partido va 0-0, acaba de ingresar. Hace unos pocos minutos, excelente. Mano a mano. La falta que cobraba, excelente. 0-0. Acaba de empezar el partido. Asturiano tuvo muchas chances de gol. Independiente las pudo resolver correctamente. Por ahora, el rojo no tuvo muchas claras. ¡Ay! ¡Ay! Por favor. El enlace con pivot. Un tiro de esquina ahora. ¡El pase! ¡Ay! ¡El atajó Otero! Muy buena jugada. Los cambios. Independiente. Excelente, Nati. Cómo sacaba la pelota. Impecable. Este es Panguinao ante la marca de Flor. El pase que quería. Excelente. Cómo la resuelve la jugadora del Astur. Esta es Nati. Piensa. Se la pasa a Vicky. No se entendía la jugadora. Sale, ingresa Melo. Muy buenos minutos de Vicky, la verdad. Me gustó mucho.
Para los usuarios que acaban de ingresar a la transmisión, el partido va 0-0. Asturiano se está jugando ante Independiente las semifinales de la Copa de Plata. Ya tuvo un gran partido ante All Boys, en el que ganó por el partido contra All Boys. Ganamos 4-1, ¿no? 4-1, excelente, acá me acaban de confirmar. Yo no estuve por eso. Pero le agradecemos a Majo, que se puso la 10 en la espalda y relató muy bien, la verdad. La presión de Asturiano. Parece surgir efecto. Excelente. Como la recupera Asturiano, la contra. Se van a individualmente. No la lleva a puntear. Le queda a Florcita. El pase para Melo. El puntinazo. Y Otero que se quedaba con la redonda. Excelente como anticipa Melody Geller. Le queda a Lula. Le queda ahí, patea. Parece un poco mordido. Reclaman una falta. El córner. No, por favor, juez. Claramente era córner. Si Lula pateaba al mismo tiempo que la jugadora de Independiente. Nati, excelente como recuperaba la pelota. Le queda a la jugadora de la selección, que la muestra, la pisa. Se la deja a Florencia Campos, que quiere desbordar, excelente. ¡Eh! Falta, excelente. El tiro libre que gana el equipo de Vicente López. Y ahora los cambios que realiza Agustín Polisiquio. Ingresa Luna Echagüe e ingresa Milenka Sánchez. Gran tiro libre. Independiente escalona la barrera. Pero le pega. ¡Ay, le atajó Otero! Independiente por ahora no tuvo muchos cambios. Asturiano sí. Hace muchísimo calor, está muy pesado. Sí que es para destacar también el rendimiento del equipo. Dando la piel, dándolo todo por este escudo. Ahora Mile, la caprichosa, la cuchara. Le queda a un Echagüe que se resbalaba. Zárate. Pase para Panguinao. Panguinao que la pisa. Asturiano que presiona. Los aplausos al banco. Los aplausos de Jessie, la arquera. Panguinao ahora que se va en velocidad. No la podía pisar. La pelota que se iba de la cancha. En lateral para Asturiano. Esta es Melo. El pase para Viole, que se la va a devolver. Desde el banco piden paciencia. El enlace con Luna. El segundo palo le quedan. ¡Ay, le que pega! ¡No! Excelente como Melo le pegaba la pelota. Entraba en el arco. Este es Zárate. El pase que iba para Alonso, pero era impreciso y no la podía controlar. El enlace con pivot. Excelente como la gana la número 6, Cabaña.
Esta es Alonso, ahora la contra de Independiente. Se queda ahí. Y no entraba la pelota por suerte. La primera Independiente, que es peligrosa y es muy clara. Por suerte no entró y se fue por el costado. Excelente cómo pasaba Viole. Ay, no llegaba. Otero ahora con el saque en largo. Pero excelente también Viole Maskin, que sacaba la pelota al lateral. El pase para Otero. La descarga con Zárate. El pase para Cabaña. Excelente el bloqueo de Miller. La pelota que queda ahí. Le queda Alonso que le pega y se va por arriba. Cucharita para enlazar con pivot. ¡Gana! ¡No! El árbitro que cortaba la jugada. Tiro libre para Independiente. El partido igualmente sigue 0-0. Hay cambio de arquera, sale Jessy, entra Agus Oyersun. Así que vamos a aprovechar este momento para nombrarles a nuestros sponsors. Recuerden que si quieren hacerlo y aparecer en short o en la camiseta, pueden escribirnos por Instagram, por nuestras redes sociales, Astur Futsal Fem. Que no hay nada más lindo que ser parte de esta gran familia. Así que bueno, comentándoles, nuestros sponsors son Salud Global, Farmacias y Perfumerías, una cadena de farmacias que están en muchos lados, como Cabildo, Santa Fe, San Isidro. Así que si ustedes tienen que comprar algo, un remedio, una receta que tienen que dar, algo así, pues no se preocupen, la pueden llevar ahí, que los van a atender muy bien y les van a resolver sus problemas o lo que tengan que resolver, ¿no? Después, siguiendo con otro sponsor, tenemos Tromen Argentina, una cadena que vende parrillas, cosas para el asado, muchas cosas para comer, todo lo que un buen cocinero necesita. ¡Le queda! ¡Ah! ¡Vicky! ¡Le queda! ¡Así! ¡Le queda! ¡No! ¡No! ¡Lo atajó! ¡La mano de la jugadora! Y no lo cobraban, esto es una locura. No se puede creer cómo la sacaron con la mano a la jugadora. Y el juez cobra un tiro de esquina. De pase para Belu. ¡Le queda! ¡Gol! 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 ¡El golazo de Asturiano! Solo me queda gritarlo, solo me queda aplaudir. ¡Qué golazo! ¡Qué gran jugada! La pelota que Independiente la mandaba a buscar adentro de la red. El 1-0 que marcaba Victoria Rodríguez. El 1-0 de Asturiano ante Independiente. Qué lindo gol, la verdad. Muy buena jugada. Excelente y para rescatar la atención y la concentración que tenían las jugadoras en la jugada de gol. Gracias. Toma. No. El calor que hace acá, perdón. Estoy con la boca seca ya. ¡Mano! Así que bueno, ahora vamos a continuar diciéndoles nuestros sponsors. La Unitienda, Tromen Argentina, como ya les nombramos, Salud Global,
farmacias y perfumerías, trofeos y medallas poli, yaca, indumentaria. Así que si ustedes quieren aparecer, tener gran visibilidad, pueden escribirnos en nuestras redes sociales. El contraataque. Independiente. Alonso que le pega, excelente. Y el gol. Independiente. El gol de Correa, que empataba el partido. ¡No importa, Agu! ¡No importa, chica! ¡Dale! ¡Vamos, Turiano! ¡Queda un montón! La jugada Independiente que quedaba sentida. La atención médica que pide. Ahora, Belu Bianchi con la pelota. El pase para Melody Geller. El pivoteo de Vicky. El full que querían jugadoras. ¡Se queda ahí! ¡Se queda Vicky! ¡Ay! Le rebotó Belu. ¡Se queda ahí! ¡Le pega! ¡Ay! ¡Le está contigo el piano! ¡Ay! ¡Qué córner! El rechazo de Correa. El cabezazo que no llegaba. Vicky. Ahora Otero. La caprichosa. Esta es Correa. ¡Es así! ¡La cobra! ¡Juez! La mano ahora es que le cobraban a Melody Geller. El pase, no sabemos a quién, pero la recupera el conjunto de Agustín Policic, le queda el pase filtrado, a Vicky le pega. ¡Ay! No se puede creer. El lateral ahora. Nuestra ala por derecha. La jugada, el pase para Vicky, para Flor, disculpen. La pelota que se iba por arriba del arco. El minuto que pide Independiente. Dale. El minuto está por finalizar. Las indicaciones suponemos que ya están dadas. Dale, dale. No, sí. Muchas cosas están sucediendo. Pero bueno, ahora, aprovechando este momento, también vamos a nombrar que hoy la tira del Astur de las inferiores jugaron. Se jugó y se ganó por la fecha número 5 del torneo de inferiores. La sexta perdió 1-0 ante Comunicaciones, justamente allí, en Comunicaciones en Villa del Parque me parece que es. No estoy muy segura dónde, pero es Tino Basta, esquina San Martín. La cuarta perdió 1-0, pero la tercera, dirigida por Silvina Tamarasco, por la Peti, ganó 2-1
de visitante. Y con este resultado nos clasificamos a los playoffs. Así que hay un gran contento. Si se dice así. Estamos muy contentas. Listo, corta la bocha. Estamos muy contentas por cómo siguió el partido, por el rendimiento del equipo, por esta clasificación y por cumplir los objetivos planteados antes del arranque del torneo. Excelente la presión de Asturiano. La jugada Independiente es un pase impreciso. Ahora la doctora con la pelota, el pase para la China. Quería jugar el mano a mano, se le terminaba la cancha. Independiente con el enlace con pivot de primera. Una pelota que se iba de la 40 por 20. El lateral en manos de Florencia Campos. Vemos a Belu que pasa, el pase para Agus Oyarzún. Se le quiere pasar a Belu. Hay que apretar el botón de comprar, me dijo Majo. Bueno, disculpen. Estamos teniendo unos problemitas técnicos. Antes que se apague la transmisión, la verdad que prefiero que se escuchen las cosas antes de que no haya más transmisión. Así que bueno, dándolo todo. La verdad que esto es una opinión personal, pero me parece que está muy bueno que podamos llevar a cabo estas transmisiones. Por un lado, es muy lindo que gente que no tiene la posibilidad de venir a la cancha pueda seguir al equipo. Hinchas rivales también que puedan ver el enfrentamiento. A las jugadoras también nos sirve para ver qué tal jugamos, si necesitamos mejorar algo, en qué aspectos, cómo juega el equipo. Y aparte queda en YouTube para que todos, sean vivo o no sean vivo, podamos disfrutar de lo lindo del deporte y lo que es el futsal. Le queda a Nati el pase para la China. Voy a controlar. El partido sigue 1-1. Otero con la pelota, el pase para la número 6. Excelente como la recupera la China. ¿Qué hay? ¡Frente a Otero! ¿Qué hay, por favor? ¡Gol! ¡Gol! ¡El golazo! ¡El gol de la China! La pelota que robaba se iba. Y Otero que no podía hacer nada, el 2-1. Asturiano frente a la China. ¡Aguanta Asturiano, viejo! ¡Bien, China, bien! ¡Dale! ¡Bien, China! ¡Dale! Esta es Melo. Deja atrás a una rival. El pase para Nati. El empujón, la falta. Y cobra el juez. El tiro libre que gana Asturiano, el 2-1, parcial. ¡Bien, China! ¡Bien! Tiro libre que se va a hacer cargo Melo Bigueler. ¿O no? Porque pidieron minutos.
Es una residencia. El tiro libre para Asturiano. Pasa Luna. El pase para ella. El segundo palo. ¡Le queda! ¡Ay! Se fue por arriba. Gran jugada. Muy buena jugada. Muy bien cómo salió. La caprichosa no ingresaba en los 3 palos. El partido sigue 2-1. La recupera Asturiano. Esta es la capitana. El pase para Luna que le quiere pegar. Otero le ataca. ¡Le queda! ¡No! ¡No! ¡Le quiero perdimos! Muy buen intento igual. A quedar mucho más. Es cuestión de confiar y de seguir así. Le queda a Ori Farías. Excelente como respondía nuestra arquera. A Uso Yarzún. Otero ahora va a sacar del arco. Va a jugar con la ala. Juega el mano a mano. La recupera Latinegro. Excelente el bloqueo de Pañinao. Quedan 5 minutos, 15 segundos por jugar. El puntinazo. La contra ahora del rojo. Ori Farías. Y no podía ante la marca de Luna Chauer. Sale Nati. Ingresa Mile. Esta es Belu Bianchi. Frena la pelota, la pasa Mile, que se la quiere devolver. La pelota queda ahí. Pero la jugada no prospera. El pase que quería conectar con Luna. Era pasado. Esta es Pañinao. Pase para Farías. Esta es Alonso, la recupera Florencia Campos. Excelente cómo sale. Queda ahí. Traba Melody Geller. Pañinao el pase. Alonso, gran asociación de las jugadoras Independiente. Excelente como lo defendíamos. Este es Farías que no puede ante Melody Geller. La jugadora de la selección se va. Le quiere pegar, le pega. El pase. ¡Ay, no! No llegaba Flor. Queríamos meter el tercero. Bueno, dale. Dale, dale. Perdón, amiga. Los cambios de Asturiano. Sale Flor. Ingresa Viole. El pase que iba para Cela. Para Alonso, disculpen. Ante la marca de Mile. Y Luna. La descarga con Pañinao, que le quiere pegar y excelente nuestra arquera. Que ahora se hace cargo de la caprichosa. Camille la cucharita, que va para Vicky. Ingresó. Bueno, Chahue. Pañinao, que va hacia el eje. El pase para Correa. Esta es Alonso nuevamente. La presión de Asturiano, la pelota que se le iba a Pañinao de la cancha. El partido sigue 2-1 a favor de Asturiano.
en estas semifinales por la Copa de Plata. Se va excelente Melody Geller, el pase para Vicky, que se iba por arriba. Corre ahora, que quería la pared. La número 7. Montero. Esta es Correa. El pase para Pañinao. La chilena que se la va a dejar ahora de paralela. Sí. No, todavía no. Casi. Úrsula es un nombre. Viene Ailén. También el pase para Vicky. ¡Que lo gana! ¿Qué curó? ¿Qué? El taco. Zárate. Excelente. Como vio, le sacaba la pelota. Otero que sale. El pase para Porcires. Y Viole más que nuevamente desviaba la pelota al lateral. Esta es Correa. Panguinao. Pase con Porcires, el caño. Y la jugadora, la contra ahora Asturiano, manos de Victoria Rodríguez, se la deja a Viole Maskin. La recuperaba Independiente. Excelente. Como metía ahí, trababa. Y Lenca Sánchez. Vamos a aprovechar nuevamente para agradecerles a nuestros sponsors que hacen posible la difusión, el futsal femenino y de Asturiano. Ellos son Salud Global, Farmacias y Perfumerías, una gran cadena de farmacias, donde vos, si necesitas algo, puedes ir ahí, que van a resolver tu problema. Es un remedio, una receta, una tobillera, lo que necesites, ellos te lo van a abastecer. Finalizó el primer tiempo. Y vamos a terminar de contarles nuestros sponsors. La Unitienda también, Tromen Argentina, donde puedes comprar cosas para la parrilla, para el asado. Cocineros, creo que van a estar interesados. En Instagram es Tromen Argentina, por si los quieren seguir. También está Yaka, que nos provee la indumentaria, trofeos y medallas Poli, que se hacen cargo de medallas, trofeos, todo lo que necesiten para entrar a premios. Así que si quieren ser nuestros sponsors y aparecer en una remera, en un short, ellos pues no se preocupen. ¿Que se soluciona dónde? Pueden escribirnos por nuestras redes sociales, Astur Futsal Fem.
Bueno, estamos de nuevo aquí. Está por continuar el partido. Acaba de iniciar el segundo tiempo. Vemos una contra de Independiente. Este es Panguinao. Le queda a Sara, tiene que ir pegar. Excelente el bloqueo de Melody Geller. Ahora el lateral para el rojo. La pelota queda para Otero. Pase para Zárate. Este es Panguinao que juega en profundidad con Alonso, que ahora se va a hacer cargo del lateral. La pelota le queda a la China. El pase para que corra Vicky. Dale, Vicky, dale. Panguinao con la pelota, va hacia el eje, se la va a dejar a Porcires. Alonso, disculpen. El pase para Correa que no puede. ¡Ay, por favor, sáquenla! Muy linda la jugada, ¿no? Como que están todas con... No sé. Sí, cámara lenta. Independiente con la pelota. El pase para Alonso, la roba Melody Geller. La juega nuevamente con Otero. El reclamo de la jugada de que no puede. Toque de primera. La pelota que le queda al arquero Alastur. Esta es Belu. La pelota que se iba al lateral. La China ahora conduce la caprichosa. El pie a pie, excelente. Sigue, dale. Gana y traba. Traba y gana, disculpen. Le queda a Sila. Esta es Alonso. Alonso con Panguinao, la chilena que se la va a pasar a Zárate. Miren lo que parecía recibir una patada. Y ahora la capitana con la pelota. Recordemos que se juegan las semifinales por la Copa de Plata. Asturiano ganando 2-1 ante Independiente. Dos equipos que ya se habían medido en el torneo regular, donde Asturiano había ganado 2-1 contra ellas. Ori, el pase para Panguinao. Esta es Sela, que se la quería jugar en profundidad. Para Zárate, parece que fue un error de incomunicación. No se están hablando. Ahora Asturiano tiene la pelota, el pase filtrado para la China. ¡Le queda el pase! ¡No! ¡Le salió! ¡Le queda ahí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Juez! ¡Le pegó en la cabeza! La recuperación de la jugada de la selección. ¡Mano! No. No puedo creer cómo no cobran. Por Dios. ¡Vamos, Asturiano, vale! Pase para la capitana. Se la va a dejar a la China. Lanzar lentamente el pase. Era muy largo para Belu.
El lateral ahora para una falta. Una falta que yo no vi, la verdad, pero bueno, es lo que cobró la jueza. Les pedimos disculpas por si se está moviendo mucho la cámara. La verdad es que el trípode está un poco trabado, siendo honestas. Estamos haciendo lo que podemos, no queremos que se pierdan jugadas. En una de esas grabamos un gol, como pasó. Entonces tratamos de hacerlo lo mejor posible. Pero bueno, ahora lo vamos a solucionar, ustedes no se preocupen. Independiente ahora que se perdió un gol. El banco no lo podía creer. El pase para Belu. Ori Farías, que se hace cargo lateral. Pase para Cela, que gana ante Flor, pero no podía ante Melody Velar. Vamos a aprovechar también este momento, como ya aprovechamos en otras oportunidades, para felicitar a Melody Geller, nuestra jugadora del Astur y jugadora de la selección, que tuvo su debut oficial con la camiseta de Argentina. Sumó muchos minutos con la albiceleste y también lo que toda jugadora sueña cuando va a debutar, metió un gol que no fue un gol, fue un golazo. Así que la queremos felicitar. Decirle también que es el orgullo del Astur y es una jugadora admirable. Y también un ejemplo a seguir para todas las inferiores, todas las jugadoras, por demostrar que entrenando y dándolo todo se pueden lograr objetivos enormes como representar a la Argentina. Así que le queremos felicitar y también agradecer por defender los colores más lindos de todos, que son los del Astur. Cabaña con el tiro, le pegaba en la espalda a Lula. Otero ahora con la pelota, el pase para Cabaña, que se la juega para Lela, la recupera Vicky, traba, luche y gana. Se va, no llegaba. Bien Vicky, viene igual. Excelente Vicky. Como sacaba la pelota nuevamente al lateral. Esta es Otero. Farías nuevamente. El taco de Corría. Le queda a Vicky. Lula que la juega para atrás. Este es Agus. La pelota que se iba al lateral y que va a pertenecer al conjunto de Asturiano. La pelota queda ahí, en las manos de Agus Oyarzún. Pase largo para Lula, le queda a Viole. ¡Ay, la atajó Otero! ¡Bien, Viole, bien! Florcita con el córner. Se desviaba. Zárate. El 2-1 que sigue a favor del Astur. Vicky, que tiene la pelota. El pase que quería para Lula.
Ahora Correa se hará cargo de este lateral. Cabaña se lo va a girar a Ori. El pase impreciso. Vicky Fernández, que se va a ocupar el lateral para el Astor. Muy bien está jugando Vicky, la verdad. Me gusta mucho cómo baila. Como Peyot la rompe también, pero me gusta muchísimo cómo está jugando. La florcita, el pase para Lula. No la podía controlar. Independiente ahora, con posesión de pelota. La pelota que se iba. Esta es Alonso, ante la marca de Vicky. La falta que cometía. Independiente ahora que maneja la pelota. Quería anticipar a jugar el Astur. Esta es Correa, un pase para Zárate, que se la va a devolver. La zurda desborda, le quiere pegar. Excelente a Usoya Azul. Cómo sacaba la pelota. Quedan 12 minutos por jugar. Correa le quiere pegar. La pelota le queda a nuestra arquera, que se lo va a dejar a Violeta Maskin. Quería jugar en mano a mano. No podía, el lateral ahora, perteneciente al conjunto, comandado por Polisiquio. Avise si se escucha bien, está todo bien. Les pido disculpas, estoy medio corta de palabras. No, la fecha pasada no pude venir, la verdad es que lo extrañé un montón, así que estoy muy contenta de volver. Me encanta relatar, espero que lo haga bien. Yo veo que lo borré mal, nada que ver. Pero bueno, ser hincha del Astur y poder ayudar al equipo es algo que me llena muchísimo y más. Relatar mi pasión, que es el futsal, es asturiano. Así que bueno, estoy muy contenta. Espero que a ustedes también les sirva y que puedan disfrutar de este domingo, medio sábado, de futsal. Sí, mañana qué lindo feriado, la verdad. Agus con la pelota, que pase para Belu, que pasaba, le queda a Luna, le quiere pegar, ¡ay! Ahora la contra de Alonso. ¡Bien! ¿Qué? La tarjeta que recibía Nati Negro. Desde acá no parecía falta igualmente. Muy polémico lo que cobró el juez. Pero bueno, ya la cobró, ahora hay que hacerse cargo de lo que pasa y de tratar de defender esta jugada. Sí, muy cerca del área.
momento crítico del partido, 11 minutos por jugar. Correa con la pelota, le pega. ¡Tira gancho! ¡Bien! ¡Qué grande Nati! Cómo sacaba la pelota. Ahora el tiro de esquina, hay que defenderlo. ¿Cómo lo hicimos recién? ¡Dale, dale, dale! Le queda Alonso, ¡Dale! que no le puede pegar. El pase en largo para Luna. Viene igual, viene igual. La presión de Melo. La pelota que le queda a la doctora. Esta es Viole Maskin. La lucha por la pelota. Bien, Que ganaba Independiente. Cabaña. Zárate en profundidad para Correa. Excelente Melo. Cómo desviaba la pelota al lateral. Les vamos a agradecer nuevamente a nuestros sponsors e invitarlos a ustedes a que puedan formar parte de esta gran familia. Nos pueden escribir y de paso seguirnos en nuestras redes sociales, hasta el Futsal Fem. Ellos son Salud Global, Farmacias y Perfumerías, Unitienda, Yaca, Trofeos y Medallas Poli y Troma en Argentina. Yaca ya lo nombré, pero por las dudas, Yaca también Indumentaria. Muy lindas las camisetas, me gusta mucho. Aprobamos. Y de paso, si ustedes tienen algún conocido, una conocida que les gusta el handball, les gusta el fútbol, el futsal y quieren practicarlo, pero no saben dónde. Claro, tenemos futsal femenino, masculino, handball, vóley, fútbol 11 femenino, hockey, yoga, taekwondo, muchísimos deportes. Pero no saben dónde practicarlo. ¿Dónde lo pueden hacer? En Asturiano. Libertador 1081, en Vicente López. ¡Vamos, dale! Pueden mandar un mensaje a Centro Asturiano Buenos Aires, mi Instagram, al deporte. O, si quieren, futsal femenino, vengan y formen parte de esta gran familia. Yo les aseguro que no se van a arrepentir, digo por experiencia propia. ¿Te queda una? Ay. Pueden escribirnos, consensuamos un día para que se vengan a probar. Hay prueba de jugador, si no, no pasa nada, pueden venir cualquier día. ¡Eso, dale, dale! Que va a ser una gran elección. Era este nene. Claro, como los comerciales de Estados Unidos, ¿viste? Dice, a tu sobrino, hijo, padrino, hermanastro, ¿no? No sé. Escuelita deportiva. Ah, escuelita deportiva, bueno. Pueden venir a donde quieran, también se pueden hacer socios. ¡Dale, dale! Socios no deportivos. Y vienen a tomar mates, grandes instalaciones también. Muy lindo club, muy familiar. Así que pueden venir, ustedes no se preocupen. Que las instalaciones les van a proveer una gran comodidad. ¡Dale, Colo, dale! ¡Vamos, Colo, vamos! El pase de paralela para Nati. Caminado, que bloqueaba la pelota. Esta es Belu. Nati. Pase para Melo. La conexión con Biot que quería. La pelota que recuperaba. Independiente está españinado. La pelota quedaba ahí suelta. Excelente. Melo Dieler, que desviaba la pelota y sacaba las Astur de peligro.
Esta es Otero, como ya vimos a lo largo del partido, que juega, a veces sale del área o avanza a mitad de cancha. Como vemos en esta oportunidad, Mateo. patea Agus, recupera Otero, Bien, bien. sombrerito de Alonso el caño a la Colo, el pase para Correa, la capitana ha sacado. Independiente barría, la pelota se iba al lateral. Florcita, el pase para la China. El enlace que quería con la Colo. La recupera Vicky. Le quiere pegar, le pega. Le queda la Colo. Y la aguanta, pivotea, se la deja a Flor. Los pases imprecisos que está teniendo el rojo. El lateral para el conjunto de Vicente López. Para los nuevos usuarios, Asturiano va ganando 2-1 ante Independiente por las semifinales de la Copa de Plata. Independiente hizo cambios también. Salió Alonso, entró Farías. Sigue en cancha Correa, Palminao y Zárate. Dale. Flor, que se va por el medio, no podía, la recuperaba Farías. Bien, Flor. Mano a mano, no podía. El descontento por parte de mucha gente parecía ser lateral para Asturiano. Pero bueno, este es Otero, quería conectar con Pivot, le queda a Vicky. Le quiere pegar, desborda una, se cae. Le queda la China. Patio afuera. Viene igual, China, viene igual. Pañinao, un pase que no lleva a su destinatario. Vicky ahora con el pase para la otra Vicky. No la voy a controlar. Ven igual, Vicky, ven igual, dale. El minuto que pedía Independiente.
Arquero, jugadora. Impone Independiente buscando sacar ventaja y meter un gol. Y es una parte crucial del partido en la que Asturiano debe estar extremadamente organizados, también con las marcas, pero por sobre todo concentrado, porque acá el mínimo error te hace sacar del medio. Y lo mismo para Independiente, ¿no? Un arma de doble filo, como venimos diciendo a lo largo de las transmisiones. ¡Bien! Excelente, Jessy. ¡Bien, Jessy! Ay, ya no tengo voz para gritar. Panguinao con la pelota. Pase para Alonso. La recupera Melody Geller. ¡Le pega! ¡Le pega Vicky! ¡Ay, no! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Por un metro! Esta es Correa. Panguinao. Pase para la número 11. Independiente abanica la pelota de un lado hacia el otro, esperando un hueco. ¡Le queda Vicky! ¡Ay, le quedaba Flor! Disculpen. Dale. Sale la China, ingresa Belu Bianchi. Correa con la pelota ahora. Arquera jugadora nuevamente del rojo. El conjunto de Avellaneda, que abanica la pelota esperando encontrar un espacio. Pase para Alonso, roba Melody Geller. Excelente cómo gana el lateral. Le queda Vicky. ¿Le quiere pegar? Ay, se fue por poquito. ¡Viene igual, Vicky! ¡Viene igual! ¡Vamos, cabeza arriba, dale! Juez, ¿cuánto queda? 5, gracias. 5 minutos por jugar. Asturiano va ganando 2-1. Cabezazo Melo. La pelota que la ganaba. Bien. Era tarjeta eso. Panguinao. Pase para Zárate. Ante la marca de Belu Bianchi. Panguinao nuevamente. El pase para Correa. La zurda que quiere desbordar el bloqueo de Florcita. La vuelta, por favor. Excelente como estaba, le queda. Camelo se iba por poquito. Qué grande las chicas con este calor. Dándolo todo. No guardándose nada. Dejando la vida por la camiseta. Sí, tengo un calor yo. Mal. Zárate. Que va hacia el eje. Se la deja a Correa. El toque de primera para enlazar con Sela. Alonso ahora. Que la cambia para la zurda Correa. Por Cires. Juega en profundidad con Alonso. Por favor, sáquela. No te lo puedo creer. No puedo creerlo. ¡Dale, Astu, dale! ¡No pasa nada! ¡Cabeza arriba! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, viejo, dale! ¡Vamos, Asturiano! Vicky! Ay, no, como acaba María recién. Uf. Qué lástima la de recién.
La presión ahora de Asturiano por Cires, que no puede ante Melo. Melo le pega. ¡No! ¡No me jodas! Travesaño, no lo puedo creer. Buena, Melito, buena. ¡Vamos, Asturiano, dale! ¡Vamos! No, estoy yendo caminando. Sí. Están dando indicaciones. La recuperación y anticipación, mejor dicho, de Melo Dieler. El pase. ¡Ay! Le queda Alonso. Que sale jugando. No podía. Florcita. Excelente. ¡Ay, pégale! ¡Sí, a Flor, velocidad! ¡Te quiere pegar! ¡Te quiere ir! ¿Qué? ¿Qué cobras? ¿Qué cobras? No, es inentendible lo que están cobrando. Por Dios. Una falta totalmente inexistente. Nadie la vio, nadie sabía tampoco que habían cobrado. No se puede creer. Toca, toca. Alonso, que la juega en profundidad con Zárate. Dale, Vicky, dale. ¡Pégale, Vicky! Dale, Vicky. ¡Pégale, por favor! ¡Pégale! ¡No! ¡Corta jugada! ¡Sin corta jugada! ¡Gol Roca, juez! ¡No puede ser! ¡Pero por favor! ¡La puta madre! ¡No puede ser que corte jugada y le saque una amarilla! ¡Qué vergüenza! ¡Por favor! Disculpas, pido disculpas. No puedo controlar las emociones, pero la verdad es que estoy atónita, ¿no? No puedo creer lo que están cobrando. No puedo creerlo. Está tomando agua. Por favor. El tiro libre. Se va a hacer cargo Melo Dieler. ¡El punterazo! ¡Ay! Le quedó Correa que la sacó justo. No lo puedo creer. Lateral. El que se va a hacer cargo Florcita. Pase para Melo. Un puntinazo que le pega en la espalda a Correa. Esta es Belu. El pase que cortaba. Cela. Dale, 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 dale. La contra. ¡Quiricacho! Le pegaron sin querer, me parece. Está muy sentida. Me parece que sin querer le pegaron en el pecho, no sé muy bien dónde. Piden atención médica. Vale. Tiro libre. El pase para Flor.
que avanza. La pared que quería. Pase Cela. La pelota que se iba al lateral. Esta es Belu, nuestra capitana, que se la va a pasar a Flor. La pelota que le queda a Vicky. El pase para Flor. Ay, no se entendían. ¡Vamos, Asturiano, vamos! La otra está allá, Seba. Está sola. Zárate que se va en velocidad. ¡Dale, dale! Excelente como cerraba Belu Bianchi. Esta es Correa. Pase para Pañinao, la devolución hacia Otero. Zárate nuevamente. Melo con la pelota, el pase para Belu, que no llegaba. ¡Viene igual, viene igual! 1 minuto por jugar. Último esfuerzo de las jugadoras. Ah, 1 minuto pidieron. No, falta 1 minuto, sí. Sí, sí, sí. Otero. Pase para Correa. ¡Dale, dale, dale, dale! La recuperaba Belu. El pase para Flor. Se la dejaba Melo. ¿Qué será? ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Se me sale el corazón. Paginado con la pelota, el pase para Alonso. ¡Nuestra! Pase para Melo. Se va a dejar a Flor, que le pega mordida. ¡Dale, dale, dale, dale! Otero ahora con la pelota. Esta es Flor. Pase que quería con Vicky. Le queda Melo. El puntinazo. Y Paginado que rechazaba la pelota. Le queda Belu. Le pega. ¡No! Y se fue por arriba. Recupera. Parecía recuperar la Asturiano, se va Alonso ahora en velocidad. ¡No! ¡Juez! ¡Más de 3 manos no cobraste! ¡Y esta vas a cobrar! No puedo creerlo. 28 manos, 28 faltas, nunca la cobran. La única de Asturiano la tiene que cobrar. ¡Quiricocho!
6 segundos por jugar. Me acabo de escuchar. ¡Dale, dale! ¡Quiricocho! ¡Bien, Ceci! ¡Larga! ¡Larga! ¿De qué? ¡Ay! ¡Ay! El córner, el córner. ¡Ay! Finalizó el encuentro, no. La última fue al córner, lo cortó antes. Bueno, ¿cómo finalizó el encuentro? Pero lamentablemente está empatado. Van a haber penales. Así que les queríamos comunicar que como yo no tengo mucha experiencia y la verdad estoy muy nerviosa, decidimos en conjunto al equipo que se encarga de estas transmisiones no relatarlo, pero dejaremos el micrófono abierto para que podamos escuchar todos juntos el ambiente. Yo me voy a dejar los auriculares puestos igualmente, por las dudas, por si tengo que comentar algo, no estoy muy segura. Pero bueno, les avisamos para que estén al tanto de eso.
Vení, vení. Dale, Vi, dale. ¿Qué estamos esperando? ¿Pero por qué van caminando? ¿Qué intención? Uy, estoy desmuteada, perdón. No, pensé que había entrado, no te lo puedo creer. ¡Viene igual, viene igual! ¡Viene igual, Vicky, viene igual! ¡Vamos! ¡Pikachu! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Agustina! ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡Gol, carajo! ¡Gol! ¡Grande, Colo! ¡Bien, Colo, gol! ¡Vamos! ¡Quiricocho! Vamos, Belú, ¿eh? Vamos, ¿eh? Dale, Belén. No te la puedo creer. No me puedo creer. Dale, Jessy, dale. ¡Vamos, Jessy, dale! ¡Quiricocho! Dale, Vicky, dale. ¡Gol! 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 ¡Bien, Vicky! Hace cuernitos, hace cuernitos. ¡Quiricocho! Dale, Velo, dale.
¡Nacho!